Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Y bueno, gracias a todos los que ayer me escribieron. No fueron tantos, pero sí fueron algunos para felicitarnos por los 16 años del Ritmo de la Mañana. Gracias. Ya casi vamos para el año número 3 también aquí en el canal. Y aunque con un poco de hastío, de cansancio que implica el tener que grabar todos los días. Yo sé que hay mucha gente que dice, coño, pero ¿por qué Alberto no ha evolucionado y no ha cambiado una cámara, una edición, algo más trabajado? Es que, de verdad, honestamente, no es simplemente que estoy muy cómodo, que esa tal vez sería la respuesta más fácil, sino de que no cuento con el tiempo ni la paciencia, lo he dicho antes, de sentarme a bregar ni con una persona ni yo con un tema de edición de video. Sé que sería lo mejor, pero creo que debo de mantenerme en donde me sienta cómodo y que no termine soltando esta vena en banda, porque ya me hastié como muchas veces me pasa con ciertas cosas. Ayer me tocó eh, leer y ver también la reacción que hubo sobre un video de un podcaster bastante seguido, intelectual, un tipo que es toda una eminencia para algunos en Estados Unidos, llamado Sam Harris. Ya luego les leo lo que provocó que se produjeran tantas reacciones sobre este caballero. Pero antes quiero hablar de qué ha pasado en los últimos 3 años. En enero del año 2020, nosotros nos empezamos a enterar como una especie como de novela de terror apocalíptica, tipo la película esta que se llama Contagion, que es una película que cuenta de una enfermedad súper contagiosa que se empieza a producir en Asia y que llega a Estados Unidos y provoca todo un encierro y un caos. Una película de 2011, bastante similar a lo que vivimos en el año 2020 y los años que le subsecuentes, 2021 y también parte del 2022. En esa película, una mujer viaja a Asia, a Hong Kong específicamente, a un viaje de negocio. En ese viaje de negocios, esta mujer va a un restaurante. En el restaurante se come un cochinillo, un cerdo cocinado, que previamente ese cerdo había sido contagiado por un murciélago que comía una fruta y parte de esa fruta la comió el cerdo y el cerdo termina sacrificado en una cocina. En la cocina está un chef que toca la boca del cerdo y luego toca la boca de la mujer, toca la mano de la mujer y la mujer se toca la cara. Se contagia, la mujer comete infidelidad en ese viaje con un hombre, a su marido, termina él contagiado, ella contagiada y por ahí comienza la cadena de, de contagio. Esa es la historia de la película, básicamente. Lo siento si a algunos le hago spoiler. El asunto es que la película se quedó corta en cuanto a la reacción que vimos tener las autoridades durante estos últimos 3 años. La película, la reacción de las autoridades es cauta, de urgencia, pero necesariamente de la búsqueda de, de la verdad. Uno de los personajes dentro de la película es un periodista muy dado a las teorías de la conspiración, que se va enterando de hechos que el gobierno va ocultando y los va haciendo público. En una entrevista a una de las autoridades de los centros de enfermedades, de prevención de enfermedades de Estados Unidos, los CDC, él lo hace quedar mal porque el gobierno ocultó información. Luego se sintetiza una vacuna, se logra desarrollar esta vacuna y se establece un sistema de sorteo para que las personas sean vacunadas.
Ahí pasan una serie de cosas que evidentemente se parecen mucho a lo que vivimos, tanto en la cantidad de muertos que se producen, que es exorbitantemente mucho más alta que la que nosotros hemos experimentado con este virus, y también el encierro y la cuarentena de zonas, ciudades y países. En una parte de la historia se cuenta que, bueno, las autoridades norteamericanas tienen que negociar a una funcionaria de la OMS a cambio de vacunas. Es una película interesantísima. Cuento todo esto porque la ficción pareciera que, que se queda corta ante la realidad. Lo que la película no tiene en similitud es la, la colusión que hubo en la realidad de medios, gobiernos y empresas para desinformar, engañar y mantenernos cautivos a través del pánico durante estos últimos años. Algo que en los últimos meses y las últimas semanas se ha ido diluyendo porque nos hemos ido enterando cómo el gobierno de Estados Unidos y gobiernos de otros países, como gobiernos de Europa, gobiernos de América Latina, como el de Brasil, o gobiernos como el gobierno de Argentina o de Chile, utilizaron los medios de comunicación, coludieron con empresas tecnológicas para mantenernos cautivos en el miedo y obligarnos a obedecer lo que ellos decidieran. Todavía no sabemos al 100% qué es todo lo que se nos ha ocultado. Pero pareciera que hay gente que está tan convencida de que la obediencia debe de ser incondicional que son capaces de plantear lo que sea. Ha sido el caso de Sam Harris. Y es la razón por la que él ha sido objeto de tantas conversaciones y de tantos análisis en los últimos días en Estados Unidos y Europa sobre todo. ¿Por qué? Porque si algo tenemos la obligación, lo que estamos en los medios y lo que tenemos cierto alcance, es cuestionar las decisiones de los poderosos. Estar ahí para cuestionar, no para obedecer sumisamente. Y ya decía yo que si algo le pasó terrible a todo esto que hemos vivido, era que se haya polarizado en bandos ideológicos y políticos el tema, comenzando con la enfermedad y terminando con el remedio, que no debió haber sido nunca, no debió haber quedado nunca nada de esto en medio de una disputa de bandos ideológicos e ideologizados. Y eso nos llevó a algunos a parecer que éramos locos conspiranoicos cuando señalábamos cuestiones que eran de rigor, el que se cuestionaran, el que se señalara de por qué debo yo de obedecer de manera incondicional. ¿Por qué? Siempre una excusa sentimental, nunca se apeló a un argumento meramente racional, siempre fue un argumento emotivo, porque se va a morir tu abuela, se van a morir tus hijos. Siempre era ese el apelativo. Nunca era una explicación que tuviera que ver con hechos, que tuviera conexión con la realidad más allá del miedo y el pánico. Y lo que nos atrevimos a cuestionar el miedo como camino para hacernos obedecer, terminamos muy, muy desacreditados a los ojos de mucha gente. Obviamente, algunos de nosotros somos de un carácter que esas cosas no, no nos disuadieron. Yo seguí adelante porque entendía que lo correcto era eso, cuestionar. Y obviamente me serví de fuentes que eran mucho más, estaban mucho más convencidas que yo con las fuentes
y los datos objetivos para poder opinar de forma acertada y oportuna sobre lo que yo opinaba. Sam Harris, que es un podcaster, ha sido noticia. Dijo que si esta enfermedad hubiese matado a más niños, no hubiese habido paciencia para los escépticos del remedio. Según dice la nota publicada, es una de las tantas que se han escrito, esta se publicó hace una hora. Dice, Sam Harris argumentó que si esta enfermedad habría matado niños a tasa más alta, habría habido menos tolerancia al escepticismo sobre el remedio durante una aparición en el programa Uniting America with John Wood Jr. el jueves pasado. En cierto modo, tuvimos mucha suerte de que esta enfermedad no fuera peor de lo que fue. Podría haber sido mucho peor, podría haber sido 10 o 50 veces más letal y hubiéramos sobrevivido, o muchos de nosotros no habríamos sobrevivido. Algo verdaderamente horrible, dijo Harris. Si esta enfermedad hubiera sido peor, ya sabes, lo suficientemente peor para llamar realmente nuestra atención, para ser realmente innegable, habríamos tenido una conversación política diferente al respecto. No habría habido el mismo tipo de escepticismo sobre el remedio. Dijo continuando. Deje la enfermedad exactamente como está, pero hágalo preferentemente peligroso para los niños en lugar de para las personas mayores, ¿correcto? Simplemente invierta esto, la variable de la edad. Si los niños estuvieran muriendo por cientos de miles a causa de esta enfermedad, aún sea lo que sea, dice el 1%, pero eran casi todos niños, o hubiesen sido casi todos niños, habríamos tenido una experiencia muy diferente. Y la apariencia no había habido paciencia para el escepticismo del remedio, ¿cierto? Y todos habrían reconocido, este no es mi cuerpo, mi elección. No vas a matar mis hijos con tu ignorancia. Harris dijo que los niños murieran a tasas más altas por el virus y si la vacuna y si el remedio fuera más efectiva para detener la propagación del virus, habría habido menos paciencia para criticar el remedio. En cierto sentido, tuvimos mala suerte por lo benigno que fue esto y lo misterioso que aún podría parecer. Puedes argumentar, bueno, ¿murió la enfermedad? ¿Murió de la enfermedad o murió con la enfermedad? Tenía 80 años. Estoy diciendo que hay cambios en el mundo real que podrían haber ocurrido y aún podrían ocurrir que habrían sido inmensamente esclarecedores. Harry dijo que a pesar de sus comentarios no esperaba un resultado peor, pero argumentó que habría sido una aclaración. No digo que desee esas cosas, porque esas son imágenes de peor sufrimiento para las personas. Pero si esas cosas hubieran estado en su lugar, simplemente no creo que hubiéramos sido testigos del mismo tipo de destrucción de nuestra sociedad, dijo él. Él también defendió previamente la censura de Twitter, de la historia de la computadora portátil de Hunter Biden, de New York Post, a pesar de admitir que tal acción constituía una conspiración para negar la presidencia a Donald Trump. También dijo que era peor que Osama Bin Laden. Eso dijo Sam Harris, que mucha gente, cuando él dijo lo de que hubiesen encontrado un cuerpo en el baúl de Hunter Biden, del carro de Hunter Biden, igual habría votado por Joe Biden, tiene todo el derecho. Y ciertamente es ese tipo de locura, de gente brillante, que nosotros hemos visto en los últimos 3 años, de cómo mucha gente, por la ideologización del tema, han asumido posturas completamente extremas, absurdas, incapaces de ser debatidas de forma objetiva ni de forma racional, lo que no ha permitido que nosotros tengamos total claridad de si las decisiones que hemos tomado han sido las correctas. Estamos viendo el rumbo que están tomando las cosas
en este año. Y estamos bastante sorprendidos, supuestamente, por las realidades que están hoy revelándose. Pero ciertamente no es así. Desde el principio se advirtió. Y hubo quienes lo advirtieron sin la intención de formar parte de un bando político o no. Recién, enero del año 2022, Joe Rogan, por ejemplo, fue víctima de un linchamiento digital y mediático porque dijo que padeció la enfermedad y compartió cuál había sido el remedio que su médico le había recetado. ¿Cómo se atreve? ¿Quién dijo que puedes hacer eso? No te hemos autorizado. Qué osado eres, Joe Rogan. Te vamos a aplastar. Y hubo presiones de todo tipo, incluyendo presiones de ejecutivos de farmacéuticas a la empresa propietaria de la plataforma donde este caballero de manera exclusiva emite su podcast, Spotify. Como no hay anunciantes a quienes perseguir, había que perseguir a la empresa propietaria. O el doctor Robert McCullough, que perdió su cuenta de Twitter, que lo extirparon de todas las redes sociales, que no podía hablar nada, porque en diciembre del año 2021 se atrevió a dar una entrevista donde cuestionaba que se estuviera administrando un remedio de la forma que se estaba haciendo sin tomar en cuenta las consecuencias que podía traer. Y ojo, fue de los que coayudó, de los que coparticipó en la invención de la tecnología que se estaba implementando con ese remedio. Y así, un montón más de científicos y de personalidades y periodistas como Alex Berenson, que fue suspendido de Twitter en el año 2021, en agosto de ese año, y que tuvo que demandar en varios países a Twitter y está demandando a la Casa Blanca, que presionó para que fuera suspendido porque él compartía información pública de los resultados del remedio. Y obviamente que contarles a ustedes de este canal que también sufrió las consecuencias de lo que se ha estado viviendo, de esta purga que se ha estado viviendo, porque no se puede cuestionar la verdad. No se puede cuestionar la verdad que han consensuado, que es la verdad. No se puede disentir de la mayoría porque de lo contrario terminas aplastado o terminas siendo víctima de una voz poderosa como la de Sam Harris, que dice que le hubiese gustado que el caso fuese al revés para que quienes se atrevieran a cuestionar sufrieran las consecuencias de padres preocupados porque sus hijos no mueran. Ese es el nivel de razonamiento al que estamos llegando. Y son gente inteligente, pero son gente que ponen primero su fanatismo antes que la verdad. Y más que la verdad, la falta de honestidad intelectual que tienen muchos de ellos. Porque con tal de alinearse con una forma de pensamiento, con una línea de pensamiento, son capaces de renunciar a su pensamiento, a su capacidad de pensamiento crítico y de llegar a la verdad a través de su propio razonamiento. Eso lo hemos vivido y eso es lo que no se ve en la película Contagion y que la realidad ha superado por mucho. Cómo las personas renunciaron por miedo, conveniencia o por encajar ideológica y políticamente con una narrativa que fuera defendida por aquellos con quien ellos simpatizan a su propia capacidad de pensar y de cuestionar, como lo ha hecho Sam Harris. Nos vemos en un próximo video.